Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la familia Senti City Mundial. Mi nombre es Mario Alberto Solórzano Chacón, pastor en la ciudad de Bluefield, de la costa atlántica de Nicaragua. En este día seguimos con nuestra serie, Un viaje de fe, y del personaje del cual nos podemos hoy dirigir es Samuel, y el título al cual hoy nos vamos a referir es Un llamado de fe. Un hecho que hace mucho tiempo me encontré dice así: la excelencia se compone de pequeños detalles, pero la excelencia nunca será un pequeño detalle. Cuando uno mira la vida de Samuel desde sus inicios, se da cuenta de aquellas cosas pequeñas que hicieron que la vida de Samuel fuera una vida llena de saber el propósito para el cual había sido concebido. Desde el principio fue un niño deseado, pero al mismo tiempo fue un niño dedicado. Su madre, Ana, lo consagró desde el vientre para el servicio de la causa de Dios. Y fue una respuesta de parte de Dios a esa solicitud de su madre. Y en ese contexto Samuel entra siendo entregado por su propia madre en el templo del Señor a Elí, el sacerdote de ese tiempo. Y encontramos algo muy interesante, porque el caos espiritual que estaba viviendo Israel era bastante diciente. Elí ya era un hombre viejo y había consentido en mucho las diferentes mañas y triquiñuelas que sus dos hijos, Ofni y Fines, habían estado utilizando, asumiendo un sacerdote al cual no respetaban ni honraban como tal. Y ante todo eso nos encontramos claramente como en 1 Samuel 2:35 es el mismo Dios quien le dice a Elí claramente: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. Dios mismo anunciaba a Elí la sustitución que iba a tener de su llamado, del servicio que él hacía. Y no se esperaba todavía que apareciera este personaje en la estatura de un niño pequeño. Y así es. Encontramos entonces cómo Samuel va marcando desde pequeño los pasos que involucran su llamado. Porque muchas veces cuando vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos capítulo 12 y encontramos la gran lista de héroes de la fe, no nos damos cuenta porque vemos el resultado final de vidas que fueron tratadas profundamente por el Señor para vivir la vida sobrenatural a la cual fueron llamados. Pero en Samuel específicamente, cuando nos adentramos en sus características de vida iniciales, nos damos cuenta de tres cosas que son interesantes y que marcan lo que es un verdadero llamado. Ahí en 1 Samuel capítulo 3, versículos del 1 al 3, se nos dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada.
Lo primero que vemos en un hombre que vive por llamado y en llamado es una persona que aprende a estar en la presencia de Dios y ministrarle. Entenderemos algo muy interesante de Samuel, porque muchas de las cosas las estaba haciendo con toda su dedicación, aunque todavía era un niño, incapaz de entender muchas de las cosas, de vivir esa vida espiritual. Y así muchos de nosotros a veces nos hemos encontrado comenzando en este caminar, haciendo cosas sobre el cual al principio no tenemos una seguridad o una plena comprensión más bien de todo lo que ello va a implicar en nuestra vida espiritual. Son esos pequeños detalles que se hacen muchas veces a solas, en la rutina, de una forma que parece que puede convertirse peligrosamente en algunos casos, como si fuera algo monótono. Pero Samuel no lo hacía con esa convicción. Con la fuerza de un niño, tal y como el mismo Señor Jesucristo nos manda a nosotros ser como niños, tenía entusiasmo en lo que estaba haciendo. Debe haber sido un poco conflictivo para un niño tener una vida religiosa a este nivel, siendo tan pequeño. Pero vemos a un joven que se esforzaba, vemos a un niño todavía en muchos aspectos, entrando en la preadolescencia, hacer las cosas repetidamente, ir preparando su mente, su corazón, su conceptualización de vida para algo a lo cual Dios ya lo estaba preparando. Así que muchas veces en el llamado debemos comenzar como los novatos, como decía nuestro padre en la fe, nunca deje de ser un aprendiz. Y Samuel vivía la vida del aprendiz. Y vemos entonces un segundo aspecto que es muy importante, porque el primero nos enseña a mantener siempre fresco nuestro corazón en el día a día, en el momento a momento, en cada instante de experiencia personal. Pero vemos el segundo aspecto, que es cuando Dios se le comienza a manifestar y Samuel no entiende que es la voz de Dios. Y Samuel todavía no ha tenido esa experiencia de conocer, está practicando un montón de cosas que está aprendiendo y viene un salto de calidad en su relación que tiene que ver primeramente con algo muy interesante. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 7 vemos: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Era un hecho que Dios estaba llevándolo un salto a una relación personal, íntima, y eso es lo segundo que es indiscutiblemente necesario en un llamado de fe. Ese salto, porque muchas veces nosotros estamos en lo cotidiano, pero en lo cotidiano es solamente la base sobre la cual después se va despertando a algo mayor, a una verdadera relación, a una relación plena, donde todavía hay muchas cosas que aunque hacemos honrando a nuestro Dios, no nos hemos dado cuenta de lo que eso implica en nuestra propia relación personal. Porque Samuel estaba comenzando a desarrollarse en el conocimiento de Dios, no lo conocía todavía, y en la palabra de Dios, que todavía estaba ahí a sus anchas, delante de él, pero todavía sin revelación. Y ese es el segundo aspecto del llamado, porque no se puede vivir una vida de llamado de fe si esas dos cosas no van acompañándose en el día a día de nuestra vida espiritual. Y por último entramos en la tercera parte de ese proceso al cual Samuel ha sido requerido por parte de Dios. En 1 Samuel capítulo 3 versículo del 10 y versículo 15 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Samuel estuvo acostado, en el versículo 15 lo dice, hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. En el proceso de madurez de un llamado, el guía espiritual es siempre fundamental. Elí había capacitado, había instruido a este joven para que supiera qué hacer en esos momentos que Dios mismo estaba buscando con él.
Y actuando conforme a eso, él hace precisamente lo que su mentor le dice. Le dice dos cosas. Samuel a Dios, habla. Y segundo, tu siervo oye. Y este debe ser el día a día que nos lleva a madurar. Porque a partir de la revelación en el día a día, un siervo debe aprender precisamente para vivir el llamado de fe que Samuel vivió. A dejar que sea Dios mismo quien se exponga a sí mismo a nuestros corazones. Y tener la actitud de escuchar, de oír entendiendo que Dios va muchas veces a lacerar tu propio corazón y tus propios oídos con cosas a las cuales tú no estás acostumbrado a escuchar y que rompe con todos sus esquemas. Porque esa es la manera de mantener día a día fresco la presencia de Dios en tu corazón. Y aquello a lo cual Samuel se estaba confrontando era a tener que decirle a su maestro inclusive cosas que no eran agradables para él. Ya Dios había dictado sentencia sobre la vida de Elí y sobre la vida de sus hijos. Había establecido un juicio sobre ellos. Y Samuel tenía la información de primera mano. Y eso es una parte importante de la madurez, porque muchas veces Dios nos va a decir cosas que no son agradables que tengamos que nosotros decir, que inclusive van a contrariar a muchas personas a nuestro alrededor, que nos van a hacer a veces casi que opositores a la vida de otras personas, donde tengamos como siervos de Dios en este llamado de fe, que es el tema en cuestión que estamos tratando, encontrarnos con que no vamos a ser populares. Como alguien decía alguna vez, cuando todo mundo te adula, es porque algo no estás haciendo bien. Y realmente Samuel creció, dice en 1 Samuel 3, 19 y 21. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y lo más importante aparece al final de ese capítulo 3. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ese proceso de madurez al cual Samuel fue llevado, le permitió mostrar al Dios vivo a través de él, de su propia vida, de no dejar que ninguna de sus palabras cayeran, porque era sencillamente la extensión de lo que Dios le decía a él. Y dejar claramente que su presencia se hiciera notar, a tal punto que este pueblo comenzó a adquirir una seguridad que había perdido por siglos. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este momento en el cual, Señor, entendemos que este llamado de fe que fue hecho a tu siervo Samuel es el llamado de fe con el cual nosotros tenemos que vivir revestidos día a día. Porque caminando en la certidumbre que solo tú das, en el conocimiento permanente que se renueva en nuestra mente, en ese momento de día a día, en las pequeñas cosas en las cuales tú nos hablas, Señor, es de esa manera, Señor, que podemos concluir. Porque es este mismo Samuel que al final de sus días se confronta a todo su pueblo y les dice si les ha robado, si ha abusado de ellos, si ha sido totalmente abusivo en su trato con ellos, si le ha tomado algo de ellos que no le correspondía. El pueblo en pleno le responde que no, que ha sido un hombre íntegro hasta el final de sus días. Y eso, Señor, es solamente el sello que tú das a aquellos que te sirven, para siempre entender que quien domina el escenario de todo lo que hacemos siempre serás tú a través de nuestras vidas. Te damos gracias, amado Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia.
Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.